Y abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 17. Si no trajiste Biblia, alza tu mano y te pueden prestar una por esta tarde. Pero si ya la tienes ahí, abre conmigo la Biblia en Lucas capítulo 17. Manténla alzada para que puedan localizarte. Lucas capítulo 17. El mensaje de esta tarde se llama ¿Cómo responder a la gracia? Y la gracia es algo de lo cual como cristianos pues siempre hablamos quizás mucho, o al menos es una palabra que está en el vocabulario de muchos de nosotros. Quizás algunos lo entienden, otros es parte simplemente del vocabulario de ser cristiano, pero no hay un mayor conocimiento de lo que significa. Pero realmente la gracia es algo que es clave y es como un cimiento en el cristianismo. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros podríamos estar acá esta tarde. Y la historia de esta tarde es una historia donde vemos a 10 hombres a los cuales Jesús cambió sus vidas, pero de esos 10, simplemente uno comprendió realmente quién es Jesús y lo que Jesús significa. Y 9 se fueron así, sin ninguna mayor apreciación de quién es Cristo. Y la verdad es como un retrato, es una foto de muchos, a lo mejor de nosotros que habemos acá, que a veces no entendemos muy bien qué se trata la gracia y la gracia a qué nos debe de llevar y qué es la gracia realmente de Dios. Y ahí vamos a ver esta tarde una buena manera de cómo responder a lo que Jesús hizo por nosotros. Así que vamos a leer del verso 11, son poquitos versículos los de esta tarde, del 11 al 19, y vamos a leer el párrafo para poder estudiar. Dice así, verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces vemos en esta historia, en estos breves versículos, un buen retrato de la gracia de Dios y de lo que la gracia de Dios hace, de lo que quiere hacer en la vida de nosotros, de lo que es cómo es capaz de cambiar la vida de personas, pero cómo también a veces no menospreciamos o no comprendemos realmente la obra de Jesús y la gracia de Dios que Él nos ha dado a través de Cristo. Ahora, en este relato, el domingo pasado estuvieron estudiando del siervo infiel y todo eso, y Jesús continúa este viaje, esta jornada rumbo a Jerusalén. En el capítulo 9, versos 50 a 51, por ahí, dice que desde ese momento, desde Lucas 9, 50 a 51, Jesús dice que fijó su mirada rumbo a Jerusalén. Y desde ese momento hasta ahorita, Lucas tiene este registro de este viaje, de este regreso, o de este último viaje de Jesús rumbo a Jerusalén, donde finalmente Él va a ser crucificado. Entonces, es ese viaje de retorno, o de regreso, o de ida a Jerusalén a la cruz finalmente. Y Jesús sabía realmente lo que le esperaba ahí. Él sabía y Él les ha dicho a los discípulos lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir con Él cuando Él entre a ese lugar, que va a ser torturado, que va a ser golpeado y que finalmente va a terminar dando su vida por nosotros. Entonces Jesús va con eso en mente, pero con eso en mente y con ese objetivo, Él va entrando y Él va predicando el Evangelio en diferentes lugares, en aldeas, dice acá. Pero lo interesante aquí es que dice que cruzó por Samaria. Ahora, Samaria, si tú ves en un mapa Israel,
La parte o la región de Samaria está la parte como central, un poco cargada hacia arriba, hacia el norte. Al mero norte está lo que es Galilea, toda la parte donde Jesús desarrolló su ministerio, un lugar muy, muy bonito. Pero para bajar, o más bien para ir hacia Jerusalén, que está en la colina, está en la montaña, Jesús tenía que pasar, y habían rutas que pasaban por Samaria. Ahora, un judío normal evitaría realmente cualquier cruce o cualquier ruta que lo hiciera pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los samaritanos eran una especie como de mezcla de mitad judío, mitad otras nacionalidades, y realmente los judíos no los querían por ese sentido de son mezclados, no son puros como nosotros. Entonces había ese orgullo. Y se acuerdan en Juan capítulo 4, Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana en la fuente de agua. Y se acuerdan, lo primero que le llama la atención a esta mujer, le dice, oye, ¿por qué tú me estás hablando a mí? ¿Acaso no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? O sea, eso era una brecha, una separación cultural grande. Entonces, pero vemos que aquí Jesús va y atraviesa ese lugar sin ningún problema. Imagínate, Jesús cruzó la gran distancia que nos separaba de Él, que era la eternidad, nuestro pecado. Jesús cruzó eso. ¿Tú crees que no iba a ser un problema para Jesús ir a un lugar que los judíos normales no querían? Realmente no hay nadie inalcanzable para Jesús. Jesús puede ir a buscar a cualquier persona al lugar que sea necesario. No tiene ningún tipo de prejuicio con qué raza tienes, qué clase social tienes, de dónde vienes, no es relevante para Jesús. Jesús te puede ir a buscar donde tú estás. Y es así que Él nos vino a buscar donde estábamos nosotros. Ahora, fíjate lo que ocurre en el verso 12, que es realmente donde se pone como interesante la historia. Dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Entonces vemos que esta historia gira en torno a estos 10 hombres. Y lo que Jesús hace con estos 10 hombres. Ahora, la lepra, en la Biblia aparece mencionada muchas veces. En el Antiguo Testamento era realmente, en ese tiempo, la lepra era un mal mayor, era un mal temido, porque era un mal o una enfermedad, si quieres llamarlo así, que era incurable. Entonces podríamos decir que físicamente la lepra afectaba en muchos niveles a la vida de una persona. Primero, obviamente, físicamente. Y la lepra eran úlceras o heridas que salían en la piel de la gente. Eran también como inflamaciones que surgían en la piel, en todo tu cuerpo. No era simplemente en un área. La piel se te ponía como escamosa, como blancosa. Y realmente era un foco de infección, porque la piel y las llagas abiertas podías agarrar pues cuánto bicho y microbio hubiera realmente rondando por ahí. Lo que ocurría también, como dañaba el sistema neurológico, tú empezabas a perder la sensibilidad. Un leproso comenzaba a perder la sensibilidad del tacto, del calor, del frío, del dolor. Hay libros que registran que en esta época donde realmente la lepra no estaba muy bien controlada, habían leprosos que se quedaban dormidos y de repente despertaban y tenían dedos menos porque venían ratas y se lo comían. Y como no tenían sensibilidad, no se daban cuenta que ratas estaban comiendo parte de su cuerpo. También leprosos que iban caminando por la ruta, por la calle, y de repente volteaban a ver al piso y iban dejando una estela de sangre. Pero como no tenían sensibilidad, no se habían dado cuenta que iban sangrando así por el camino. No podían percibir el frío, el calor. Entonces era una cosa espantosa físicamente. La enfermedad se propagaba rápido por el cuerpo, podía comenzar como una mancha, pero empezaba a extenderse a lo largo de todo el cuerpo. Lo podías tener oculto quizás por un tiempo, pero finalmente la lepra se manifestaba y era visible ante todos. La lepra también daba un mal olor. Los leprosos se olfateaban, se olían desde lejos, porque la enfermedad realmente era algo bien grotesco, bien feo. Producía como un desfiguramiento en la cara, había un agotamiento físico, muscular, y el daño neurológico que decía que ocurría, ¿no? Que perdían la sensibilidad. Entonces la lepra es algo espantoso, es muy espantoso, muy feo. Y realmente se vino a controlar hasta hace un par de décadas nada más atrás.
Y en este tiempo, por siglos, realmente la lepra no era controlada, era algo muy, muy delicado. Y por eso ellos vivían como que en colonias de leprosos. Estaban como que viviendo aparte. Entonces, esa era la parte física o médica. Acuérdate que Lucas es un doctor. Lucas está escribiendo esto y él, me imagino que debe pensar con su mente de doctor, qué horrible, ¿no? Qué espantoso es todo esto. Ahora, socialmente, los leprosos, como decía, eran aislados. ¿Y cómo funcionaba un leproso o alguien que tenía lepra en Israel? El que determinaba que si eras leproso y si estabas impuro y todo ese rollo era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, tú lees Levíticos 13 y 14 y hay 2 capítulos donde Dios le da la instrucción y el manual de procedimiento para enfrentar la lepra. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando alguien aparecía con algo en la piel, con algún tipo de lepra en la piel, venía con el sacerdote o el sumo sacerdote y el sacerdote lo veía y decía, ok, vas a estar aislado 7 días. Te volvía a revisar en 7 días y si eso seguía creciendo, otros 7 días más. Si se detenía, ya eras declarado como que limpio y te podías ir. Pero si se ponía peor, ya pasabas de estar aislado a estar separado completamente de toda tu familia, de toda tu cultura. Y los leprosos vivían fuera de la ciudad, fuera. Habían como colonias o lugares donde ellos vivían totalmente separados. Y eso, imagínate. O sea, cuando te da una enfermedad que es incurable, hoy en día, pues, el mal de este siglo es el cáncer. Es cuánta gente tiene cáncer y está apareciendo y nomás no se puede controlar. Dices, cuando tú estás pasando por algo así, dices, quiero estar cerca de mi familia, ¿no? O sea, quiero que mi familia me apoye. Pero los leprosos ni siquiera podían eso. No podían estar con su familia. Estaban totalmente aislados, viviendo solo rodeados de otros leprosos. Los leprosos andaban solo con leprosos, porque vivían aislados. Entonces, el libro de Levítico habla de que ellos tenían que vestirse de una manera, con vestiduras rasgadas, y que cuando iban caminando, cuando había gente, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, y tenían que anunciar realmente su condición. Imagínate eso socialmente. O sea, no solamente físico, sino que la carga social de separación, de discriminación, de todo este asunto de vivir apartado, separación de la familia, separación de la adoración, porque no podían ir al templo a adorar, no estaba permitido por lo que tenían. Y emocionalmente, sin esperanza. Como mucha gente no tiene esperanza por algún tipo de enfermedad que pueda tener, esto era incurable, sin esperanza para ellos. Pero ven a Jesús. Y ahí es donde comienza la esperanza. ¿Ves? Ven a Jesús y saben que Jesús está en el pueblo, en la aldea. No sabemos qué aldea es. Realmente el nombre no es importante. Es Jesús que está ahí. Y los leprosos empiezan a saber que Jesús está cerca y dice que alzaron la voz. Gritaron realmente. Sabiendo que Jesús estaba ahí, empiezan a gritar. Fíjate, dice, Jesús, Maestro, verso 13, ten misericordia de nosotros. Ahí te das cuenta de que los leprosos sabían y conocían y habían oído más bien de Jesús. ¿Quién era Jesús y lo que Jesús venía haciendo? La fama de Jesús había propagado por todas partes y la fama de Jesús era un hombre que levanta muertos. Un hombre que ya ha limpiado a leprosos. ¿Se acuerdan? Lucas 5, lo vimos. Un hombre que ha sanado enfermos y ha hecho grandes milagros. Y de repente ese hombre viene a tu pueblo. ¿A poco tú no harías nada para tratar de estar cerca? Y saber si tienes hay esperanza para ti. Entonces, quizás su conocimiento de Jesús está limitado a lo que Jesús puede hacer nada más. Pero se aferran a Jesús y empiezan a gritar. Decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Tienen fe. Quizás no una gran fe, pero tienen fe. Dicen, ya perdimos toda esperanza. ¿Quién nos puede ayudar? Nadie nos puede ayudar. No conocemos a ningún leproso que ha sido limpiado. Sabemos que quizás en otros lugares Jesús ha limpiado. Sabemos que ha hecho grandes cosas, pero ¿de quién nos agarramos? Tan desesperados, pero tienen un poco de fe. Pero están parados a distancia. Y me imagino, ¿no? Dice que se levantaron. La idea es que se levantaron y vieron a Jesús y empiezan a gritar, pero me imagino que como que quieren ir, pero se acuerdan que son leprosos y que no se pueden acercar.
Entonces, eso les impide acercarse, pero empiezan a gritar, a hacer señas, ¿no? Es como si tuvieras una enfermedad terrible y sabes que en algún lugar del mundo se descubrió la cura para tu enfermedad. Entonces, yo empiezo a mandar emails y empiezo a comunicarme para hacer señas que necesito ayuda y que eso yo lo necesito. Imagínate estos leprosos así. Empiezan a hacer señas, a gritar, a alzar la voz porque es su única oportunidad. ¿Ves? Ese día Jesús estaba ahí. Y cada día la agenda de Jesús estaba determinada por el Padre. ¿Ves? Ese era el día en que el Padre quería que Jesús estuviera ahí. Ese día iba a cambiar para 10 leprosos. Y empiezan a gritar. Pero dice, ten misericordia. Y sabes que a veces tú no ves que los leprosos dicen, Señor, por favor explícame por qué me pasó esto. Necesito una explicación. ¿Por qué Dios esta tragedia en mi vida? ¿Por qué soy leproso y otros no? No empiezan a pedirle explicaciones a Dios. A veces nosotros somos así, como que pensamos que Dios nos debe una explicación por lo que nos ha pasado. Dios no nos debe ninguna explicación. Pero, ¿y sabes qué? Las explicaciones no van a aplacar tu dolor. Cuando viene una tragedia a tu vida, a mi vida, yo no necesito una explicación. Necesito lo que ellos pidieron, misericordia, compasión. Porque la compasión va más allá de la razón. ¿Ves? La compasión es algo que Jesús le daba a la gente, más que dar simplemente explicaciones de esto te pasó por esto y esto. Eso no va a cambiar la manera en que te sientes. El dolor por algo, por una tragedia, no va a cambiar porque tú entiendas por qué pasó necesariamente. Pero la compasión y la misericordia de Dios, eso sí puede ayudarte en la tragedia. Su misericordia es buena. Salmo 63, 1 al 3 dice lo siguiente: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Dice, el Salmo dice, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que las explicaciones. Tu misericordia es mejor que cualquier cosa que yo pueda obtener o querer alcanzar. Su misericordia, su compasión. Dice que Jesús veía a las multitudes con compasión, con misericordia. Y eso es lo que necesitamos. Es la misericordia de Dios en medio de la tragedia y está disponible en Jesús para cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas que dice Pablo, 2 Corintios 1, que Dios es un Dios de misericordia y un Dios de toda consolación? No hay ninguna situación en tu vida o en mi vida que Dios no pueda consolar. No hay ninguna situación en tu vida o en mi vida que la misericordia de Dios quede corta o quede insuficiente. Él es así, ¿ves? Ahora, fíjate lo que ocurre en el verso 14. Cuando Él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, el problema aquí es la lepra de estos 10 hombres. La cura está aquí. La cura es esta. Le dice Jesús, vayan y muéstrense al sacerdote o a los sacerdotes. Dice, ¿por qué? Levítico, como volviendo al Antiguo Testamento, es importante entender eso. Levítico 13 enseña todo el protocolo de cómo tratar con alguien que tiene lepra. Levítico 14, el capítulo siguiente, enseña cómo se procede con un leproso que ha sido limpiado. Pero Levítico no te dice cómo un leproso puede ser limpiado. Simplemente te dice, esto se hace con el que está leproso y esto se hace con el que está sano. Pero ¿quién lo sana? Levítico no te dice eso. ¿Ves? Es ahí donde, ¿y quién nos puede ayudar? Pues ahí es donde entra Dios, ¿ves? Entonces, en Levítico 14, el procedimiento para que un leproso fuese como que reinsertado en la vida social de un país o de una ciudad, era, ok, tienes que ir y presentarte con el sacerdote. Y había un protocolo que ellos tenían que seguir. Lo pueden leer después, Levítico 14. Pero una de las cosas que tenían que hacer era, había todo un ritual de purificación, ya que estaban limpios. Era todo un ritual que se tenía que hacer y había una avecilla, habían 2 avecillas. Una se ponía como en un cántaro de greda, se sacrificaba y la otra se dejaba ir. Después se sacrificaba un cordero
Y los que estuvieron los miércoles hace meses atrás y estudiamos esa parte, decíamos de que como todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, tanta sangre y tantos animales, decíamos que todas esas cosas son un simbolismo del sacrificio de Jesús. Entonces, lo que realmente aquí está ocurriendo es eso. Este leproso tenía que ir y tenía que hacer todo este ritual y presentarse ante el sacerdote o el sumo sacerdote. Ahora, tú ves la Biblia, el Antiguo Testamento, y aunque hay muchos leprosos, solo aparecen 2 registros de leprosos sanados. Uno es Naamán, el general sirio, no es judío. Y él vino, fue con Elías y Elías le dijo lo que tenía que hacer y fue sanado de la lepra. Pero él no hizo este protocolo porque este protocolo era para judíos. Después vemos a la hermana de Moisés que le dio lepra un momento. Pero cuando se registra esto del Levítico, todavía esto no ocurría, ocurrió antes más bien. Entonces, desde que la palabra de Dios pone este protocolo para esto es lo que va a ser un leproso que ha sido limpiado, jamás en todo el Antiguo Testamento ningún leproso fue limpiado. No hay ningún registro de que los sacerdotes hicieron esto. Entonces, en Lucas 5 vemos al primer leproso limpio. Y Jesús le dice, ok, sé limpio, ve y preséntate con el sacerdote. Va el leproso obediente y se presenta. Y te imaginas el sacerdote, ¿cómo? O sea, ¿quién? O sea, ¿quién te limpió si en cientos de años de historia ningún leproso ha sido limpiado? Jesús. Jesús está mandando mensajes a los religiosos en Jerusalén. Porque los sacerdotes estaban en Jerusalén, no vivían en Israel, vivían en la capital. Y cuando en Lucas 5 le dice, ve y preséntate, lo que Jesús está diciendo, ahí va una tarjeta de presentación de quién soy. Yo limpio leprosos. Y aquí les va a mandar a 10 más. ¿Por qué? Porque Jesús va rumbo a Jerusalén. ¿Y qué va a ocurrir allá? Estos religiosos los van a matar. Entonces Jesús le está mandando mensajes para que ellos crean. Yo no soy cualquier hombre, yo soy el Hijo de Dios. Ahí está, limpio leprosos, sano leprosos. Entonces por eso le dice, vayan. Ahora, imagínate tú leproso, no sabemos cuánto tiempo, si toda la vida o muchos años, pero cuando ellos oyeron, vayan y preséntense, ellos deben haber dicho, pero si eso lo tiene que hacer alguien que ha sido limpio. O sea, yo estoy lleno de lepra. Y aquí vemos otra cosa digna de elogio quizás. Es que estos hombres no solamente tuvieron fe en Jesús, de que Jesús podía hacer algo por ellos, pero también fueron obedientes. Y obedecieron. Aunque no veían nada en ese momento. Aunque no habían sido limpiados, ellos fueron, ¿ves? Y ves cómo Jesús opera diferente. A Jesús no lo podemos poner en una caja. Al otro lo limpió así, lo tocó al leproso de Lucas 5. A estos le dice, vayan y hagan esto. A veces nosotros queremos limitar a Jesús y Jesús no lo podemos poner en una caja. Él es libre de hacer en nosotros como Él quiere y lo que Él haga en nuestra vida, en tu vida, siempre va a ser y quiere resultar en la gloria de su nombre. Él es bueno, siempre. Ahora van y son limpiados a medida que van caminando, me imagino, ¿no? Caminando despacio porque no pueden correr, por lo que te decía de las heridas y todo. Y de repente empiezan a darse cuenta de que todas las heridas y todas las llagas están limpias. Imagínate, algo que era incurable. Así como que el SIDA o cáncer o todas estas cosas espantosas, de repente así de un momento te das cuenta que ya no lo tienes. Entonces, ahí hay un parteaguas, ¿ves? ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Porque 9 toman un camino y solo uno toma un camino diferente. ¿Qué camino has tomado tú con lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Ves? Lo increíble de esta historia es que Jesús hace algo por los 10, sabiendo que 9 son ingratos. Tenemos esta idea de que tenemos que portarnos bien para que Jesús haga algo por nosotros. Jesús no necesita que te portes bien para bendecirte, créeme. Porque nunca vas a ser lo suficientemente bueno para merecer el favor de Dios. Entonces Él puede bendecirte y hacer grandes cosas en tu vida. Ahora, cómo tú y yo respondamos, ese es un cuento aparte. Y esa es la historia importante acá. Fíjate cómo sigue, verso 15. Entonces, los 10 de ellos, no,
uno de ellos, dice, verso 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces vemos un leproso agradecido. Y yo le puse a esto es el retrato de lo que es adoración, y este es un retrato de cómo se responde a la gracia de Dios. Dices, bueno, que Dios es bueno conmigo, ¿cómo yo puedo responder a Él? Aquí hay una buena imagen, una buena foto de cómo respondemos a la gracia de Dios. Ya este no es un leproso, es un ex leproso. Ex leproso. ¿Y qué es lo que hace? Hay ciertas palabritas que yo puse como conceptos que son importantes a lo mejor y te pueden ayudar. Número 1, prioridades. Prioridades. ¿Qué es lo que hace este leproso? Dice que volvió. O sea, va caminando rumbo a lo que Jesús le dijo, obediente. Pero empieza a darse cuenta que de repente ya está completamente limpio. Y es como cuando te regalan algo, ¿no? ¿Has visto esos videos en YouTube de niños que le regalan lo que siempre soñaron? Se ponen a gritar, a brincar, a dar vueltas. Y nunca he visto un video donde van y abrazan a veces al que le regaló eso. Están encerrados en su regalo. Así somos muchos, ¿no? Nos olvidamos de qué nos regaló y de lo buena onda que fue. Y estamos, no lo puedo creer, ¿eh? Y está bueno eso. Pero solo uno, este hombre, se reacciona y su primer pensamiento es Jesús. Jesús. ¿Ves? Cuando las cosas buenas que ocurren en tu vida, las bendiciones, ¿en quién piensas primero? Yo me lo merezco. Es porque trabajo duro. Es porque soy muy responsable. Y todas esas cosas que creemos que recibimos porque somos muy. La verdad. ¿Cuántos pensamos y decimos, es Jesús? Todo lo bueno que tengo es por Él. Es Jesús. Y piensa en Él y decide regresar. ¿Qué significa eso? Que para este leproso Jesús fue la prioridad número 1. O sea, hizo de Jesús su prioridad. Dice, ok, no importa los demás, lo que Él incluso me dijo ir, yo voy a regresar porque Jesús es lo más importante y debo de agradecerle a Él por lo que Él ha hecho en mi vida. Es prioridad. ¿Qué lugar, en qué número está Jesús ahí en tu vida? ¿En qué parte? ¿Es top 5, top 10, top 100? ¿O es el número 1? ¿Sabes qué? Eso es una decisión que tú debes de hacer, yo debo de hacer. No estoy diciendo que Jesús no está en tu vida, pero ¿es Jesús lo número 1 en tu vida? ¿Es Jesús la prioridad? Dices que estás dispuesto a regresar. Acuérdate, dice, ve y preséntate al sumo sacerdote o al sacerdote. Eso está en Jerusalén, donde Jesús va. Entonces eso implica viajar y no sabemos en qué punto del camino Él se da cuenta, pero decide regresar. Implica esfuerzo, tiempo, cansancio, pero Él vuelve. ¿Por qué? Porque Jesús es una prioridad para Él. Número 2, vemos determinación. El diccionario define determinación como osadía y valor. Determinación es osadía y valor, porque fíjate lo que hace. Dice que volvió. Dice, glorificando a Dios, y me gusta que Lucas dice, a gran voz. Le salió lo pentecostal al leproso, o lo carismático. Y está bueno eso. A gran voz. O sea, con osadía, sin pena. ¿Ves? A veces somos como esos cristianos de la secreta. Como que sí soy cristiano, pero es muy personal. Entonces no quiero que nadie sepa que soy cristiano, entonces en el trabajo no le digo a nadie porque y todo ese rollo. Este hombre dice que volvió a gran voz, que digan lo que digan, que no sé, no me importa, voy a alabar a Jesús por lo que Él ha hecho en mí. Así a gran voz. Osadía, valor. 3, voluntario. Jesús no le dice, ok, te voy a sanar a medio camino y más te vale que vengas, porque te quiero acá. No. Este hombre regresa voluntariamente a Jesús. ¿Y sabes qué? La adoración es así. La verdadera oración es voluntaria. No es manipulación, no es nada de eso. No es obligación, es voluntario.
Dios no nos quiere obligados con Él, ¿sabías? Jesús no anda buscando a gente obligada. Anda buscando gente que se dé cuenta de lo que Él ha hecho por ellos y que respondan a ese amor. No obligación, voluntario. Y cuarto, si podemos ponerle números, humildad. Dice que este hombre puso rostro en tierra. Y hace como 2 semanas, o quizás un poco menos, no me acuerdo, hablaba con una persona que tiene todos rollos así como que paranormales y extranormales, y decía, no, es que la humildad, uno puede ser humilde sin tener que arrodillarse. Y tú ves en la Biblia personas que han tenido un encuentro con Dios y todos se arrodillan. Porque el postrarte es una expresión de humildad, de reconocer que te estás encontrando con Dios y que tú no eres Dios. Y yo no lo soy. Entonces sí, no significa que siempre tenemos que estar postrados, pero el postrarse es una expresión de humildad, de que eres capaz de públicamente decir, soy humilde, soy pequeño, reconozco quién soy, reconozco quién es Dios, y no tengo ningún problema en reconocerlo públicamente. Este hombre hace eso, se postra ante Jesús. Y ¿sabes qué? Jesús está consciente de su gratitud. ¿Cómo va a estar consciente de la ingratitud de los 9? Jesús no es así como que una fuerza, o Dios no es como una fuerza abstracta que hace cosas buenas por la gente y no le importa o no le interesa lo que la gente haga. Jesús se da cuenta de que este hombre está agradecido. Ve eso, nota la gratitud de este hombre. Nota que lo quiere adorar y eso es adoración, ¿ves? A veces, ¿por qué nos juntamos como iglesia y cantamos? Si eres nuevo o si llevas mucho tiempo, no te olvides de eso. La adoración es una expresión pública de gratitud a Dios, de gratitud a Jesús por lo que Él ha hecho. No es para esperar los que llegan tarde, es para alabar a Dios. No es como que para prepararnos, para entrar así como que en onda y abrir la Biblia. No, es la oportunidad que Dios nos da de poder cantar y alabar y levantar nuestras manos y aplaudir y enfocarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con nosotros, ha sido bueno contigo. Y la adoración es eso, es una respuesta a la gracia. Cuando tú te das cuenta de lo que es la gracia, que esos que no merecían, este leproso, estos 10 leprosos, o sea, ¿Jesús les debía algún favor o qué onda? No. Jesús no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero Jesús es compasivo, ¿ves? Y Él hace cosas aunque no las merezcamos por nosotros. Y cuando vemos eso que es gracia, favor no merecido de Dios, eso es un argumento y es algo que nos impulsa a adorar a Dios, a hacer lo que hacemos, a servirle, a darle nuestra vida en respuesta. No para obtener algo. Jesús no le dice, si ustedes me adoran, yo los sano. No es como los predicadores de hoy. Tú manda tu ofrenda y Dios te va a bendecir, mi hermano. Ese no es el Jesús de la Biblia. Generalmente lo curioso es que piden que le manden a su iglesia, no a otras iglesias. Ese no es Jesús. Fíjate el verso 17, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Así se debió de llevarse el mensaje quizás, ¿eh? ¿Y los 9 dónde están? Dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 leprosos. Y así como Jesús está consciente de que hay uno que está como que agarró la onda y agradeció, Él también está consciente de que hay 9 que no. No es así como, no importa, no pasa nada. No, a Jesús yo creo que a Jesús le da tristeza esto. La manera en que pregunta, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están? O sea, yo creo que nuestra ingratitud no deja indiferente a Jesús, el que seamos ingratos con Él. No es así como que Jesús no siente nada. O sea, nuestros sentimientos es una demostración de la imagen y semejanza de Él. Acuérdate. O sea, las cosas que hacemos también le duelen a Él. Y aquí la ingratitud de no regresar y de no dar gracias a Dios y reconocer realmente quién ha hecho esto, le mueve a Jesús.
Tienen fe, creyeron en Jesús, fueron obedientes porque hicieron lo que Jesús les pidió, pero no fueron agradecidos. Y eso fue la mosca en la sopa. Puede estar muy rico, muy bonito todo, pero eso echó a perder todo. Falta de gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por lo que Él te ha dado? Por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo, por los talentos, los dones que Él te ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por eso? John Bunyan, un escritor, un autor, escribió lo siguiente. Dice: el que se olvida de un amigo o de su amigo es ingrato con él, mas el que se olvida de su Salvador es sin misericordia consigo mismo. Entonces este leproso está agradecido. ¿Por qué? Porque él comprendió cuál era su condición antes de la intervención de Jesús. Sabía cuál era su condición antes de la intervención de Jesús. Y la ingratitud es eso. Nuestra ingratitud, tu ingratitud, nuestra ingratitud, es un reflejo de la falta de conciencia de lo que Jesús ha hecho en nosotros y por nosotros. Cada vez que se nos olvida de agradecer, estamos olvidando y tirando y así sacando de nuestra vista lo que Jesús hizo por nosotros, que fue dar su vida por amor. Por amor. Y la adoración es eso, la adoración es una respuesta a una experiencia con Jesús más que información sobre Jesús. ¿Ves? Este hombre dice que es extranjero, es samaritano. Eso quiere decir de que los otros 9 eran judíos. Y el único extranjero tiene la película más clara que los otros 9, que tienen todo un legado familiar de soy judío y soy descendiente de Abraham y Moisés y todo el rollo. Pero la gratitud estuvo en un hombre que quizás no tiene todo el conocimiento, pero lo poco que sabe de Jesús cambió su vida. ¿Ves? Quizás no es tanto que tanto conocimiento tengas, es qué haces con lo que tienes. ¿Qué es lo que haces con lo que sabes de Jesús? ¿Cómo eso cambia o no cambia tu vida o mi vida? Entonces aquí este hombre adora y responde porque tuvo un encuentro con Jesús. Hay mucha gente que puede saber de Jesús, te puede leer versículos de la Biblia, pero eso no quiere decir de que esa persona conozca a Jesús personalmente. Y son los encuentros con Jesús los que cambian vidas. Eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros, encontrarse, que nos encontremos con Él personalmente. Los judíos tenían más información seguramente que este extranjero leproso. Pero lo poco que este hombre alcanzó a conocer de Jesús fue suficiente para cambiar su vida y regresar y darle gracias. Ahora, 10 hombres fueron limpiados físicamente. Solo uno fue limpiado espiritualmente. Fíjate lo que dice, verso 19. Y le dijo, levántate. Jesús le está hablando al leproso, o al ex leproso. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ves? Los 9 restantes fueron limpios físicamente. Este único que regresó a adorar fue limpio internamente, limpio de corazón por Jesús. ¿Te das cuenta la diferencia? 9 vieron a Jesús como mucha gente quiere ver a Dios y a Jesús hoy en día, como simplemente la solución a un problema en específico. Los 9 vieron así a Jesús como la solución a mi problema temporal, circunstancial. Solo uno vio a Jesús como su Salvador, como un Salvador. ¿Y sabes qué? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Como simplemente el comodín que te va a sacar de donde estás atorado ahorita en tu vida? ¿O es el Salvador que Él es realmente? Acuérdate, Jesús no vino su misión, la razón por la cual Él vino a la tierra, no fue primeramente a sanar enfermos, no fue primeramente a darle alimentos a los pobres. Su propósito para venir fue salvar al pecador, salvarnos. Ese es su primer objetivo. Y todo lo demás Él lo hizo. Pero muchos pobres quedaron también sin comida. Y muchos enfermos quedaron sin ser sanados también.
Pero Él vino para revelarnos la manera en que podíamos ser reconciliados con el Padre. Que ese es el problema realmente que nos separa de Dios. No es si tienes más dinero o tienes menos, es dónde estás parado con Dios hoy. Y la misericordia y todo eso puede venir después, fluye de Jesús en la cruz. Pero finalmente la solución a lo que Él vino fue a ser el Salvador que la humanidad necesita. Ahora, todos hemos escuchado la noticia de este niño que murió en Turquía, creo. Este niño sirio, ¿vieron las noticias? Como 3, 4 años. Y lo que se puso como trending topic le llaman, ¿no? No sé cómo va en español eso. ¿Cómo? Trending topic. Como que en las redes sociales era como que el concepto que graficaba la noticia, y es: la humanidad ha naufragado. ¿Sabes qué? La humanidad naufragó desde Adán y Eva. Ahí naufragamos. Cuando decidimos ser independientes de Dios y decir: yo puedo vivir a espaldas de Dios y hacer lo que quiero y que me vaya bien. Entonces dices, la humanidad ha naufragado. ¿Qué es lo que necesita el naufragio? Un salvador, un salvavidas. Y ese es Jesús. Pues este mundo no va a cambiar con un nuevo presidente o un nuevo político o con nuevos planes. Este mundo va a cambiar cuando Dios cambie el corazón del hombre. Y mientras no entendamos eso, tenemos el diagnóstico equivocado. Por lo tanto, la solución equivocada. Si tú no entiendes que el problema de la humanidad no es las cosas que hace, es de por qué lo hace, es el corazón caído, jamás vas a creer que necesitas voltear a Dios para que Dios cambie eso. Pero a eso vino Jesús, es un Salvador. Y este hombre leproso, eso fue lo que lo movió. Entender de que Jesús había cambiado su vida. Ahora, la Biblia, tú dices, yo no soy leproso, ¿qué tiene que ver conmigo esta historia? La Biblia simboliza o agarra la lepra y lo pone como un símbolo del pecado. Le voy a leer un par de citas, no es necesario que vayas ahí. Salmo 38, 3 al 5. Salmo 38, 3 al 5 dice: nada hay sano en mi carne, en mi piel, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Dice, hieden, o sea, apestan, y supuran mis llagas. Dice, a causa de mi locura. Salmo 51, 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y tú lees en Levítico 14, el hisopo era el instrumento, una de las cosas que se usaban para sanar a los leprosos que habían sido limpiados o limpiarse. El hisopo. Y dice ahí, pues límpiame, ¿no? Y haz que sea más blanco que la nieve. Está hablando, está relacionando y está usando la lepra como una ilustración de lo que es el pecado en la vida del hombre. Finalmente, Isaías 1, 5 al 6. Isaías 1, 5 al 6 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Dios le está hablando a su pueblo. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie de abajo hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Podrida llaga está hablando es como una ilustración de lepra. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y tú lees todo el contexto de Isaías 1 y es una reprensión de Dios a su gente por el pecado. Entonces la humanidad naufragó, claro que sí, ha naufragado. Pero hay un Salvador, esa es nuestra esperanza. Hay un Salvador, es Jesús. La humanidad necesita a Jesús. Tu vecino que dices, este hombre, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué es así? Tu vecino necesita a Jesús. No necesita que cambie el presidente municipal, necesita a Jesús en su corazón. Eso es lo que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque sabes que aunque tú y yo no tengamos lepra, éramos leprosos espirituales. Y era algo que no podíamos curar. La lepra no se podía curar. El pecado no se puede curar. No importa a cuánto tratamiento vayas, a cuánta terapia vayas, el pecado no lo va a solucionar un hombre.
lo soluciona Dios haciéndose hombre. Vamos a Efesios 2 para terminar. Efesios 2, verso 4 al 9. Ahí ves el diagnóstico y de dónde nos pasó a nosotros los leprosos espirituales Dios, gracias a la obra de Jesús. Fíjate, Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia. Ahí está, misericordia, ¿te acuerdas? ¿Qué pidieron los leprosos? Misericordia. Ok, aquí vemos a Dios rico en misericordia. Por su gran amor, misericordia, amor, con que nos amó. Él nos amó, no se quedó en la teoría. Es práctico su amor. Aún estando nosotros muertos en pecados. Ahí está la lepra del corazón, de la corrupción de nuestra naturaleza. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué fue salvo este leproso? Por la gracia. El leproso no hizo méritos. No hizo nada. Simplemente pidió la ayuda. Ayúdame, Jesús, y fue suficiente. ¿Qué hicimos nosotros para merecer ser salvados? Nada. Simplemente por su gran amor, su gran afecto vino y nos salvó. Dice, por gracia sois salvos, verso 6. Y juntamente con Él, o sea, con Jesús, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su ¿qué? De su gracia. No de nuestras obras, de su gracia. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Ninguna obra tuya ni mía alcanza para que seamos salvos. Y por favor, mi amigo, nunca te olvides de eso. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Nada. Simplemente responder en fe a lo que Él ya hizo por ti. Dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, eso es un regalo. ¿Te imaginas en Navidad o tu cumpleaños? Tu esposa te regala así un regalo y dices, wow, tremendo regalo. Dice, no, mi amor, te lo compro, te lo pago. Toma, gracias, y te pago por eso. Eso es lo que muchos quieren hacer con el regalo de Dios. Es lo mismo. Dios te ha dado la salvación y dice, te la pago, Dios, sí la puedo pagar. Voy a hacer buenas obras para ganarme tu favor. Las buenas obras no están fuera de la ecuación, pero entran como una respuesta a lo que Jesús hizo por ti. No es que las obras ya no importa cómo viva, no importa lo que haga, total, pues es la gracia, ¿no? No, sí importa. Pero es una manera de responder, ¿ves? Como este leproso volvió y adoró y se postró y se arrodilló y alabó, esa es la respuesta. Mas no es para comprar el favor, ¿ves? Y así es la salvación, es por gracia. Es por gracia. Entonces, para terminar, estos leprosos estaban gritando misericordia. ¿Sabes qué? Nosotros como humanidad gritamos misericordia, ¿ves? A Dios. Pero Dios nos dice, mira en la cruz, ahí está el Salvador. Ahí está. Ahí está lo que tú y yo necesitamos. ¿Ves? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios nos ama y nos amó, que dio a su Hijo. Ahí está la solución. Dio a su Hijo. Para que aquel que crea en Él, todo aquel que crea en Él, o sea, ahí estamos nosotros, no se pierda. Eso es lo que puede ocurrir. ¿Ves? O sea, no pasa nada si no creo en Jesús. Ese es el riesgo. Si rechazas a Jesús, te puedes perder, puedes terminar perdido. Pero si crees en Él, puedes tener vida eterna. Esa lepra que se llama pecado puede ser limpiada. Y no me refiero a un pecado en particular, sino que me refiero a nuestra condición caída, pecaminosa, separada de Dios. Ahora, yo sé que aquí muchos han hecho las paces con Dios. Han sido reconciliados con Dios porque han creído en Jesús. Pero también creo y sé que quizás muchos no.
y no han hecho esa transacción con Dios a través de poner su confianza y su fe en la solución. ¿Ves? Si estás enfermo y la única cura, hay una cura, pero solamente una, ¿no te interesaría saber cuál es para ti? Yo creo que sí. Y la cura para el problema del hombre se llama Jesús. No es para que tu vida sea color de rosa y para que seas un campeón y todo ese rollo, no. Es para que puedas ser reconciliado con Él. Y puedas ser perdonado y puedas ser limpiado. Dice Juan 1, primera Juan 1, 9, que no solamente Él nos perdona nuestros pecados, sino nos limpia de toda maldad. Esas cosas que te arrepientes de haber hecho, dices, nomás el pasado me está atormentando porque ojalá pudiese volver para cambiar eso que no puedo cambiar. Eso de tu pasado, Jesús lo puede limpiar. No solamente lo va a perdonar, lo va a limpiar, pero si tú vienes a Él, porque Él está frente a ti y está esperando. Señor, te damos gracias, Jesús. Gracias por quién tú eres, porque haces cosas que realmente nadie hizo. ¿Quién se imaginaba de estos 10 leprosos que ese día su vida iba a cambiar? Pero finalmente solo uno cambió con una trascendencia en la eternidad, que es lo que te interesa a ti realmente. Es dónde está nuestra eternidad, hacia dónde vamos. ¿Tenemos la certeza de la vida eterna que tú nos regalas? ¿O simplemente te agradecemos porque nos sacaste del bache, pero seguimos viviendo nuestra propia vida? Señor, líbranos de ser como esos 9 leprosos. Haznos ver nuestra condición. Pon el espejo de tu palabra delante de nuestros ojos y muéstranos quiénes éramos y quiénes somos. Y todo lo que tú hiciste para cambiar nuestra ciudadanía, para cambiar nuestra naturaleza, para cambiar nuestro estatus contigo, de enemigos a reconciliados. Entonces, Señor, tú toca corazones acá. Y, Señor, que este día ellos puedan hacer esa transacción de fe, donde ellos puedan ponerse a cuenta y puedan venir y reconocer que realmente solo tú puedes limpiar y perdonar. Y Señor, a los cristianos que habemos acá, ayúdanos también a no ser como esos 9, a olvidarnos de lo que tú hiciste por nosotros, sino que a responder, a alabarte, a adorarte, no simplemente aquí en la iglesia, de venir y cantar, no se trata simplemente de eso, también es eso, pero también, Señor, afuera, en nuestro trabajo, en nuestras familias, a poder adorarte en la manera en que vivimos, a ser agradecidos con todo lo que nos has dado y también con lo que no nos has dado. Gracias por todas las cosas, Señor. Entonces, tú salvas, Señor, y tú convences, que tu Espíritu Santo convenza a los que están ahí como que inseguros o no saben. Tú convéncelos, Señor. ¿Quién mejor que tú? Y tráelos al arrepentimiento. Te amamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por tu gran amor y por tu gracia. Y oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.